Dios les bendiga. Para mí también es una gran bendición el poder estar compartiendo con ustedes. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Como dicen por ahí, plantados en la casa de Dios, florecemos. Así que, hermanos, vamos a orar para pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Eres un Dios fiel y verdadero, Señor, y queremos pedirte, Señor, que hables a nuestra vida. Señor, te necesitamos tanto, nada te es oculto de todo lo que tenemos, Señor, y queremos que tú nos bendigas y nos llenes con tu presencia y nos hables a través de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a leer Zacarías 4, versículos del 6 al 9. Zacarías 4, del 6 al 9. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén, dice la Biblia. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Amén. Pueden sentarse. Quisiera meditar, hermanos, acerca de cómo alcanzar los planes de Dios. Todos sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Sin embargo, hermanos, hemos podido ver que muchos jóvenes, muchas personas terminan la vida sin que se cumplan esos propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, para la mía, para cada persona. Dios no hace excepción de personas. Dios no es alguien que dice que a uno les va a dar más, es decir, que como que les amara más y a otros menos. Sí, Dios da de manera diferente, pero tiene que ver, hermanos, porque no todos le permiten a Dios que Él haga los cambios que tiene que hacer y nos prepare para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hay personas, hermanos, que uno les puede ver y decirle: Dios mío, este joven o esta señorita es brillante, tiene grandes talentos, pero es un desperdicio. A veces uno puede ver cómo andan tomando, fumando, haciendo tantas cosas, y uno dice: ¡qué desperdicio! Se va a ir a estrellar en la vida. Algunos fracasan en la vida a temprana edad. Algunos, de hecho, se mueren a temprana edad. Algunos se mueren prematuramente. Es decir, no solo se acaban todo lo que Dios pudo haber querido hacer para ellos, sino que terminan muriéndose. Así que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Eso sí, es un plan diferente. Lo que Dios planea para tu vida no es lo mismo que Dios va a planear para mi vida. Ni siquiera entre los hermanos, Dios tiene planes diferentes. Pero lo que sí es cierto es que dice, la Biblia habla, hermanos, de muchas condiciones en las cuales Dios puede obrar y cumplir lo que Él tiene para nosotros. La gente puede llegar a considerar que realmente nosotros quizás no vamos a progresar, que quizás no vamos a alcanzar las expectativas o los sueños que tenemos, pero nosotros no tenemos que basarnos en lo que la gente piensa acerca de nosotros. Cuando nosotros crecemos, venimos sin una autoestima. El autoestima es algo que se forma a través de lo que la gente nos dijo a nosotros. En los primeros años de la vida, eso se construye. Y en la medida que nos van diciendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es feo, lo que es bonito, lo que es excelente, lo que es mediocre, lo que es ser conformista, todo eso va construyendo, todo lo que nos dicen las personas cercanas, va construyendo una idea acerca de nosotros. Entonces nosotros crecemos con una idea de nosotros mismos basada en la que los demás nos reforzaron. Entonces, de allí la necesidad de entender de que la vida no va a ser lo que los demás desean. Algunos desean cosas buenas, otros desean cosas malas, pero ni el que desea algo bueno para nosotros, ni los que desearon algo malo para nosotros, ni los que nos dijeron lo vas a lograr,
ni los que nos dijeron no servís para nada, nada hacer bueno. Nadie puede determinar nuestro futuro, solo Dios. Entonces, definitivamente, esto es bien importante porque algunas personas comienzan bien algo, pero no lo terminan. Y uno no puede verlo solo a largo plazo. Por ejemplo, yo quiero tener un matrimonio para toda la vida. Yo quiero casarme y de verdad llegar a anciano y realmente disfrutarlo. No destruir el matrimonio a medio camino, sino que creer que Dios me puede dar un hogar donde vamos a tener problemas, pero lo vamos a resolver y habrá el amor de Dios en medio de nosotros y va a ser para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, muchas personas terminan abortando ese matrimonio y lo llevan al traste. Cuando una vez juntaron a los familiares, a los vecinos, a los amigos, y los pusieron ahí sentados y les dijeron, te prometo delante de Dios y estos testigos, serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, hasta que la muerte nos separe. Y entonces se prometieron algo, porque en el corazón podía hacer eso, pero no supieron cuidar, no supieron dejar que Dios obrara para que realmente se cumplieran los propósitos. Todos anhelaríamos ser alguien exitoso en la vida, quizás estudiar, alguien coronar una carrera, quizás ser ingeniero, científico, aviador, cualquier carrera u ocupación. Pero llegar allí no es solo de tener una ilusión, llegar allí no es solo de soñarlo. Así que yo quisiera que meditáramos ahora de qué manera podemos llegar a permitirle a Dios que Él cumpla lo que Él planeó con nosotros. En primer lugar, debemos de poner la confianza en Dios. La confianza no debe estar basada ni en mí, en mis capacidades, en mis talentos. Tampoco la confianza debe estar basada en mis padres. Es verdad que los padres dan un soporte emocional, económico, pero ni siquiera en eso debemos de confiar. Porque ¿cuántos hicieron las ilusiones de que un padre le dijo que iba a estar allí? Una madre creo que iba a estar allí para sus hijos, para sacarlos adelante, y le dijo siempre voy a estar contigo, nunca te voy a abandonar, no te preocupes. Y cuando alguien se perdía quizá en un centro comercial, cuando se encontraba a la madre o al padre, le decía, no, ¿por qué lloras? Yo nunca te voy a dejar. Y quizás lo abandonaron. Quizás el nunca te voy a abandonar falló. Y quizás algunos de manera intencional, a través de un divorcio, una separación, a través de algún tipo de separación, otros casos quizás por duelo. Pero lo cierto es que la vida no está en nuestras manos, el futuro no está en las manos. ¿Cuántas personas dijeron que tenían todo económicamente para no preocuparse más en la vida y de pronto vino una quiebra económica, una bancarrota? ¿Cuántas personas estaban confiadas? Como aquel que hablaba a Jesús, que decía, había un hombre que decía que se podía echar a dormir porque tenía los graneros llenos. Los graneros significaban como tener grandes bodegas de inventarios. Y Jesús le dijo, y Jesús decía que ¿por qué él se sentía tan cómodo si esa madrugada se iba a morir? Le dijo, esta noche viene por tu alma. Entonces la vida no está en nuestras manos. Por lo tanto, no podemos confiar en nosotros ni en las promesas que nos hacen los demás. Un tío, un padre, un amigo, el papá de un amigo, un maestro que ofrece becas. No, es decir, que bueno, Dios va a usar instrumentos humanos para bendecirnos. Dios va a usar personas para concretar lo que Él quiere hacer con tu vida. Pero la confianza no está puesta en la gente ni en lo que te han prometido. No porque la gente sea mala en sí misma, aunque dice la Biblia que no hay ni uno bueno en la tierra, sino porque ni siquiera ellos mismos tienen el control de su futuro. No tienen el control de poder saber qué va a pasar en el futuro. Sencillamente hay cosas que pasan en la vida que uno no las planea y de pronto se van a la basura, cambian las condiciones. Por lo tanto, no podemos estar basados en eso, porque si confiamos en que mi padre tiene un buen trabajo, en que mi madre está ganando bien, en que yo llevo buenas notas y por lo tanto tendré grandes puertas abiertas para estudiar después, si la confianza es esa, vamos mal. Porque el versículo 6 decía, el que leímos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, que debe de haber un empeño, pero la base de la confianza debe estar en Dios.
La base no tiene que estar en nosotros. Dios se encargaría de demostrarnos que nosotros sin Él no somos nada. Entonces debemos, hermanos, confiar en las personas, no ser incrédulos, pero la base, es decir, quien determine en mi vida si algo se va a realizar o si no lo voy a lograr, está en las manos de Dios. Por eso niños, jóvenes han logrado grandes cosas porque han orado a Dios, han clamado a Dios por un milagro. ¿Cuántos hijos han orado por la sanidad de una madre y Dios les ha sanado de un cáncer? Dios les ha hecho milagros, ha sacado de una deuda por la oración de un chico, porque se unieron a orar los hermanos y clamaron por sus padres. ¿Cuántos niños oraron, pero oraron de verdad clamando? Y quizás los padres se restauraron, estaban al borde de un divorcio, estaban llenos de conflictos, de pleitos, y a través de la oración de los hijos se han restaurado. Entonces la confianza tiene que estar realmente en Dios, no en las capacidades que tenemos. Yo no sé, siempre Satanás va a buscar poner la confianza en lo que haces. Soy bueno para esto, soy talentoso y entonces yo sé que voy a hacer aquí, voy a hacer allá y es mío el mundo. Y la verdad es que la gente que es así se van a dar cuenta que va pasando el tiempo, van pasando los años y el mundo no era de ellos. Al contrario, sencillamente van perdiendo la vida útil, van perdiendo el vigor, van perdiendo las capacidades. Cada día que pasa es un día más cerca de que nos muramos. Hoy tenemos un día menos de vida. Cada día que pasa es un día menos para que nos muramos. Ni sienten cuando los andaban de la mano y ahora ya no los andan de la mano. Ni van a sentir, y así es la vida, cada etapa que va cambiando. Entonces debemos de tener la confianza puesta en Dios y nada más que en Dios. Entonces a la hora de soñar, lo soñás basado en tu familia, basado en los recursos que te han prometido o las oportunidades que te han prometido, basado en tus capacidades, o lo soñás basado en el Dios que tenés. Tenés que orar creyendo que hay un Dios que todo lo puede. Tenés que orar creyendo que hay un Dios que abre el mar rojo. Hay un Dios que mueve todas las cosas, un Dios que sigue sanando, un Dios que sigue restaurando hogares, un Dios que puede cambiar los corazones más duros y hacerlos sensibles. Un corazón resentido, Dios puede hacer que salga perdón de esa persona. Una persona llena de amargura, de odio, Dios puede traer sanidad. Una persona llena de alcohol, drogas, una persona adicta, una persona con vicios, Dios puede traerle a la libertad. Dios sigue trayendo libertad, Dios sigue haciendo milagros, pero debe de haber alguien que clame al Señor creyendo que hay un Dios que es el Dios de lo imposible, el Dios que hace todas las cosas de lo que no hay. Así que soñar no es malo, pero solo soñar, solo vas a matar el tiempo. Una persona que hace algo al respecto es una persona que se avienta en la cama para dejar de soñar y comienza a orar. Si pasas dando vueltas, soñando, alucinando cosas, da una vuelta más de la cama para que te caigas y empieza a orar. O sea, rodá una vuelta más y tírate al suelo a orar, a clamar para que ese sueño realmente sea una visión, sea algo que se lleve a cabo. Dios paga deudas, Dios hace nuevas las cosas, Dios es el Dios de lo imposible. Ahora, poniendo la confianza en Dios, ahora sí podemos esforzarnos. Porque también, ¿qué pensaría de una persona que le pide a Dios, Dios mío, ayúdame a sacarme notas excelentes, pero no estudia, no hace tareas, no se prepara para los exámenes? Y en la medida que se va acercando la semana de exámenes, se angustia y va a las casas de bendición y pide oración. Y a la hora, ¿por qué petición quieren que oremos? Porque me saque excelentes notas, estoy afligido. Y toda la gente imponiéndole mano, Dios mío, dale sabiduría a esta señorita, Señor. Dios mío, dale inteligencia, Señor, que analice cada pregunta, Señor, que pueda fluirle cada respuesta. Pero no abre los cuadernos. A la hora, ¿qué va a fluir? Nada. Tal vez desarrolle la vista de ver si alcanza a ver que algo, arañar un par de preguntas o respuestas de los que están cerca, pero no va a fluir nada. Es decir, el Espíritu de Dios no va a fomentar a los haraganes.
El Espíritu Santo, alguien quisiera que dijera, Espíritu de Dios, revélame las respuestas. Sopla, Espíritu Santo, sopla. No, no va a ocurrir. Apuntar, hagan apuntar. Le va a decir, no, es mentira, no lo va a hacer. Diferente es que abramos los libros, estudiemos, nos preparemos. Mi sobrino se graduó hoy en junio, mayo. ¿Cuándo es que se gradúan? ¿Terminan los estudios? Como en junio, ¿verdad? Bueno, él, desde que iba como a media escuela, él se propuso que se le abrieran las puertas de la universidad. Este era un estudiante brillante. Y la verdad que así fue. Ellos no tienen recursos económicos, pero él le oraba a Dios para que le diera la capacidad. Ahora, mi sobrino, cuando he ido a la casa de ellos, lo miraba en la noche en el comedor estudiando. Se iba un rato al cuarto a estudiar y descansaba un ratito y volvía a estudiar día y noche, día y noche. Si se levantaba a 2, 3 de la mañana, estaba estudiando o haciendo una pequeña siesta para seguir estudiando día y noche. La cosa es que se graduó y le dieron becas completas. Él aplicó a 4 universidades y las 4 le dijeron que lo aceptaban y le daban el 100% de toda la beca universitaria. Así que él se dio el lujo de escoger a qué universidad aceptaba. Y de hecho le decían que iba a ser un honor si los aceptaba a ellos de entre las 4. Y aplicó a 4 porque eran las que le llamaban la atención. Pero realmente él podía aplicar a más. Pero eso no fue sacado de la manga. Él no ayunaba, Señor, abre puertas, Señor, abre puertas. No, yo lo miraba y decía, Dios mío, si este no tiene vida. Es decir, en el buen sentido, es decir, estudiaba y su vida era estudiar. Siempre, nunca dejó de congregarse. Él tocaba el violín en la iglesia y es decir, él servía. Pero aparte, adicional el tiempo que él apartaba para Dios era estudiar. Entonces le está yendo re bien ahora, no sé, está viendo el resultado, pero no solo oraba, no solo ayunaba. Es como que digamos, alguien diga, Señor, dame un siervo de Dios, Señor, un hombre de Dios. La pregunta sería si tú estarías lista para ser esa mujer de un hombre de Dios. Porque todos quisieran. Yo, hoy, la vez pasada, en una sala de belleza, habían 2 hablando. Pero en pie y le decía, mira niña, anda a la iglesia tal, le dijo, porque allí los hombres son buena gente, no toman, no son mujeriegos, anda a conseguirte uno, le dijo. Primero Dios nadie le ha hecho caso, porque eran unas que no temían de Dios, solo querían a alguien que no le diera lata. Entonces, si eran sensatos, no le iban a hacer caso a esta persona, porque un siervo de Dios necesita una sierva de Dios, porque un hombre de oración va a querer una mujer de oración. Entonces, si estamos orando por que Dios nos dé a alguien, debemos de orar para que Dios nos prepare para esa persona. Porque en la medida que alguien se consagra a Dios, Dios le va a cuidar más. Y no lo va a entregar en la garra de alguien que no lo va a cuidar. Así que debe de haber entonces un esfuerzo, una entrega para realmente ser una persona idónea para grandes hombres y mujeres de Dios. Lo que quiero decirte es que debes de estar determinado a vencer los obstáculos que se van a enfrentar. Dios en su voluntad ya decidió que nos va a dar, pero eso hay que tomarlo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo al pueblo de Israel de que conquistara la tierra? Él les dijo, toda planta que tocare la planta de sus pies son suyas, pero había que irla a tocar. Y había que sacar a esos pueblos, había que vencerlos, había que conquistar la tierra. Entonces, en este sentido, Dios en su voluntad está lo que Él quiere darnos, pero tenemos que ir a tomarlo. ¿Se imagina un hombre diciendo, Dios mío, dame trabajo? Y no sale, quizás orando, Dios, este día te pido 5 ventas buenas. Señor, que cierre 5 tratos buenos. Y no salió a trabajar. Porque vino la lluvia y entonces, no, me puede dar gripe. Señora, y mañana probablemente llegó otro vendedor a traer esos 5 negocios. Ya cuando llegue mañana, no, ayer hicimos trato. Entonces, no, tenemos que hacer algo al respecto. Y van a venir obstáculos. La lluvia no va a detener a alguien así. De igual manera, a la hora de estudiar, no todas las materias nos gustan. No todos los maestros enseñan igual. Algunos nos van a caer bien, algunos los vamos a odiar. Es decir, en el sentido, ¿verdad? Figurado. Entonces, pero lo importante es tener la tenacidad de avanzar y seguir adelante, de vencer todos los obstáculos. Hay cosas que nos van a costar
y vamos a sufrir en el camino. Nada es fácil. Dios no entrega nada así porque sí. Dios siempre buscó que pelearan por lo que Él iba a entregar. Y eso es lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros solo recibimos todas las bendiciones de Dios sin que hayamos experimentado dolor, no lo vamos a valorar. Normalmente Dios va a permitir cierto dolor en la vida para que valoremos lo que recibimos y entendamos a los demás. Porque de lo contrario, hay algunos que con un poquito de éxito ya les cambia la vida. Ya caminan diferente, ¿verdad? Y cuando consiguen el primer carro, le andan haciendo hacia la llave, ¿verdad? Y andan ofreciendo, le voy a dejar, la llevo al supermercado, no necesita un mandadito, no necesita algo por allí, no, quiere que vayan a hueler, ¿verdad? Que huele a vainilla el carro y que se lo vean. Y entonces anda viendo, y no haya que hacer con las llaves, ¿verdad? Entonces, con poquito, entonces Dios dice, no te quiero perder y por eso necesito que sientas un poco de dolor para que entendas que la vida no solo es disfrutar las bendiciones, sino que la vida hay que saberla vivir. Entonces, tenemos que vencer los obstáculos. El versículo 7 del pasaje que leímos decía, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. De gracia a ella. Estaba diciendo que un monte se iba a volver una llanura, algo plano. Es decir, quitar ese monte y verlo plano. Jesús dijo que si teníamos la fe de decir a un monte que se quitara de allí, se iba a mover. No es, hermano, que Dios nos dijo, vayan y quiten los montes y diseñen de manera diferente la ciudad. No era eso. El monte simbolizaba los obstáculos, las pruebas, las dificultades. Y eso significa poderle llamar por fe, decir, no me va a detener ese monte, lo voy a atravesar y voy a terminar parado, voy a seguir adelante, el monte no me va a detener. Así que debemos de luchar y perseguir, no importa lo que está pasando. Quizás estás orando para que Dios restaure tu familia y quizás en vez de mejorar, más complicada está la cosa. Debemos de reconocer que cuando vienen conflictos a la casa, en oración y en ayuno podemos derrotar al enemigo. En oración y ayuno podemos vencer a Satanás y debemos de orar. Y cuando vienen conflictos en el hogar con los padres, problemas económicos, podemos clamar al Señor y decir, esta deuda Dios la va a solventar. Dios traerá alivio a la carga económica de mis padres. Dios va a hacer un milagro en mi casa. Dios va a restaurar mi hogar y quitar ese monte. Quizás el monte puede ser un rencor en el matrimonio. Un conflicto grave en el cual pareciera que ellos no lo van a resolver y van a tomar las peores decisiones. No importa el monte que sea, pero en el nombre de Jesús puedes clamar y quitar ese monte. Y que la familia se mantenga parada, se mantenga de pie, que el enemigo no destruya el hogar, no destruya la economía, no destruya la salud de alguien que amas. Y de esta manera poder quitar los montes que Dios ha dejado. Pero tiene que haber oración, tiene que haber clamor, pero también tiene que haber esa entrega para buscar quitar esos montes que se van a atravesar. Siempre en la vida van a costar. Por ejemplo, tener amigos que duren realmente, eso implica quitar montes. ¿Por qué? Porque tenemos mañas diferentes. Nos vamos a lastimar, vamos a ofendernos. Y esos montes muchas veces va a ser un incidente, va a ser un conflicto, quizás va a ser un malentendido. Quizás va a ser un momento de locura en el cual nos hicimos daño. ¿A cuántos de aquí les han hecho daño en un momento dado? No importa la gravedad. Hay algunos a los que no les han cometido errores. A todos nos han cometido errores. Todos los que estamos aquí también hemos cometido errores. Hemos dañado a personas. Algunas de esas ni cuenta nos hemos dado y hemos herido a las personas. Las hemos entristecido. Otras veces fue intencional. Otras veces quizás fue adrede, un momento de enojo, de envidia, de resentimiento, de rivalidad, de orgullo. No importa. Pero lo cierto es que vamos a tener que quitar esos montes si queremos tener no amistades desechables, sino duraderas. A la hora de trabajar siempre habrán algunos montes también. Cosas que no nos gustan y tendremos que atravesar eso y perseverar para poder llegar a la meta. Entonces necesitamos tener ese carácter para perseverar. Y en tercer lugar, no debemos detenernos hasta el final.
¿De qué le serviría a alguien estudiar mucho por llevar buenas notas y al final no graduarse? Alguna persona puede decir, mire, yo cursé tantos ciclos de universidad, yo hice tal cosa, y en algún modo todo lo que estudiamos ayuda en algo, y va a ayudar a tener algún tipo de trabajo, aunque no nos hayamos graduado. Pero la meta no era aprender algo, la meta tiene que ser graduarnos, la meta tiene que ser terminar. La meta no puede ser, a ver, de algo me va a servir en la vida, tiene que ser terminar lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ¿cómo sos? Como por ejemplo con los libros. ¿Sos de los que lo agarrás, lees 4 páginas y lo botás? ¿Cómo sos con las personas que te llaman la atención o algún noviazgo? ¿Sos de aquellos que andan viendo estamos juntos hasta que alguien me guste más? Entonces, ¿cómo sos para las cosas, para las relaciones? ¿Cómo sos para los estudios? ¿Cómo sos para todo en la vida? Entonces, tenés que trabajar hasta llegar al final. Tenés que perseverar hasta lograrlo. En el versículo 9 dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. No basta con decir casi, casi. ¿Te imaginas que alguien diga por poquito y te quiero? ¿Creen que sirve? Por poquito y me cae bien. ¿Se imagina que su padre le diga por poquito y te creo? Por 1/10 y pasar de grado. Por unas monedas y te pudiste haber transportado. Por poquito y podés pagarte el transporte. Eso no sirve de nada. Por poquito y terminamos bien. Eso no sirve. Eso es para una persona conformista que después anda excusándose toda la vida. Sí, lo que pasa es que ahí el diablo. Y el diablo parecía que es el basurero de mucha gente. No, el diablo no tiene nada que ver. El diablo va a tentar. Pero miren, el diablo nos pone tentaciones, es cierto. Pero los problemas no son ni las pruebas de Dios. Las pruebas, Dios prueba los corazones, pero nos metemos en problemas. Y los problemas no tienen que ver ni Dios ni el diablo. Dios prueba los corazones y el diablo tienta. Pero los problemas son los que nosotros nos metemos por insensatos, por precipitados, por no agarrar consejo, por no detenernos a tiempo, por imprudentes, por brincarnos los límites, por mirar lo que no debemos, por jugar demasiado con los chats, por flirtear más allá de los límites apropiados, por andar pasando la mano donde no tenemos que pasarla. Eso no es el diablo, no es otra cosa. Soy yo tomando decisiones. Entonces, no se trata de por poquito yo hubiera seguido adelante. Se trata de decir terminé. Se trata de decir coroné lo que me había propuesto. Así que empecé a practicarlo. Terminar los libros que lees. Si están viendo una serie, termínenla. Si están haciendo una dieta, lleguen al peso que tienen que llegar. Se han fijado los que se emocionan, ¿verdad? Bajan 4 y después suben 7 porque de pronto dicen, no, voy a descansar unos días y se dan una gran atracada. Yo tenía un primo que él quería rebajar y entonces iba a darle vueltas al estadio que estaba allá en San Salvador, pero terminaba con un hambre cuando hacía ejercicio, que llegaba y comía doble. Entonces el médico dijo, no, ya no lo lleven a hacer al ejercicio allí, ¿verdad? Porque está subiendo en vez de bajar. Así que tenemos de terminar lo que empezamos. Si empieza un curso, termínelo. Si se mete al instituto bíblico, termínelo. Si se mete a algo, termínelo. Si un fin de semana se dio el milagro de que su cuarto estaba ordenado, salga de la casa manteniendo el orden. Así que tenemos que aprender a terminar lo que hacemos y no detenernos hasta el final. No detenernos hasta el final. Así que no debemos de desmayar, sino aprender a vencer todo en clamor. Dios está de nuestro lado. La inconstancia, el desánimo, el negativismo es normal que nos llegue a la vida. No se trata de ser positivo, no se trata de decir me va a salir bien, yo lo confieso con mi boca, yo lo declaro. No se trata de eso. Se trata de meternos con el Señor, aferrarnos y dejar que Él nos lleve y creer que Dios sí puede abrirnos puertas que nadie puede abrir,
que Dios sí me puede dar la oportunidad que mis padres no me pueden dar, ni que toda la gente junta se proponga hacer algo con mi vida, ni juntos pueden hacer lo que Dios puede hacer con una palabra que Él determine desde el cielo. Entonces lo que necesitamos no es mendigarle favores a los demás. No es anhelar que los demás no nos abandonen. No es vivir con temor que alguien no me deje, que no me abandone. Lo que necesitamos es sacar, como decían aquellos, Señor, di la palabra y seré sano. Señor, di la palabra y así como tú digas será hecho. Es la palabra de la boca de Dios sobre tu vida la que necesitas. No necesitas otra cosa. Es decirle, Señor, di la palabra para que yo sea bendecido, sea próspero, que me vaya bien en la vida. Di la palabra y se abrirán las puertas para mi vida. Di la palabra y este corazón será transformado, será quebrantado. Señor, lo vas a sacar adelante, nos vas a sanar, nos vas a restaurar. Di la palabra, Señor, di la palabra. Pero no andemos abortando milagros. Miren, qué terrible, hay gente que es tan haragana, que hasta para los milagros le da pereza. ¿Se acuerdan de aquella persona que dijo que le pidieran 3 deseos y le apareció? Es una anécdota nada más, ¿verdad? Sabemos de los 3 deseos. Y se acuerdan que le dijo, mira, ¿qué vas a querer? Como no, un caballo, le dijo. Y un caballo, no sea payunco, le dijo, 3 deseos, lo que querrás. Pero bueno, ya te gastaste uno, ¿y para qué lo querías? Para que me cargue, le dijo. Yo no quiero caminar. Entonces le digo, el segundo deseo, una ardilla, le dijo. ¿Cómo que una ardilla? Pedí algo mejor. Aquí está la ardilla, pero ubicate, pedí algo mejor. ¿Y para qué quieres la ardilla? Para que le vea haciendo. Y yo no tenía que hacer nada, le dijo. Mira, te queda uno, vergüenza me da estar perdiendo el tiempo con vos. Le digo, te lo voy a escoger yo, le dijo. Te voy a dar dinero. Échemelo aquí, pues, le dijo. Entonces, muchas veces queremos los milagros de Dios sin clamar al Dios de los milagros. Quisiéramos así, Señor, tener una aplicación en el celular que dijera los milagros de Dios. Y entonces uno sube la lista de peticiones. Y entonces cada 4 horas hacer una oración. Y la vuelve a postear la oración. Y la vuelve a postear. Cada 5 minutos, cada hora según la gravedad. Y cuando Dios haga el milagro, ponerle me gusta. Y así quisiéramos que fuera la vida. Pero hermanos, Dios no es así. Dios no es electrónico. Dice la Biblia que al que le busca le halla. Hay gente que quiere hallar a Dios pero no le busca. Hay gente que quiere hallar milagros pero no clamar por los milagros. Entonces eso no va a ocurrir. Tenemos que clamar al Dios de los milagros, rompiendo las rodillas, clamando en oración, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que orar, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que ir y buscar el milagro, guerrear por nuestro milagro. Tenemos que creer que vamos a perseverar. Entonces hay personas, hermanos, que empiezan a orar y si pasan unos días y unos meses y Dios no les contesta, dicen, ¿y qué pasó? ¿Y el milagro? ¿Y vos que decías que Dios te iba a dar la beca, que te iba a dar no sé qué? No era de Dios, dicen. Y ese no era de Dios. Pareciera que es como por decir, oculta la pereza. Porque, miren, es diferente si Dios te dijo, no es mi voluntad. No me sigas orando que es un no. Está bien, dígalo, no era de Dios. Pero si Dios no le ha dicho que no es su voluntad, ¿por qué andan echándole la culpa a Dios que no se dé el milagro si es usted el aragán? ¿Me entiende? O sea, si Dios dijo, no es mi voluntad, está bien. Y hay que decir, no, yo oré, Dios me dijo que no era su voluntad, ya no le pido porque ya me dijo, ya habló. Pero si Dios no le ha dicho, no es mi voluntad, ¿por qué anda diciendo, no era de Dios? No, tiene que orar, no importa el tiempo que ha pasado. Mientras Dios no haya dicho que no, siga orando hasta que vea el milagro realizado. Por eso mucha gente anda dejando abortados los milagros. ¿Cuántos milagros habrá dejado tirados por allí usted? Si pudiéramos recuperar a través de algún mecanismo todas aquellas peticiones que le hicimos a Dios, pero que no llegaron a término, ¿cómo cree que quedaría su cuaderno? Yo le aseguro que todos hemos dejado tiradas peticiones. Sencillamente nos dio flojera seguir orando. Señor, te pedimos sanidad, te pido que ayude a mi papá y le des un mejor trabajo, que provea. Señor, que le quites ese mal corazón a mi padre.
Y en la semana no pasó nada. No, ya estuvo. Algunos solo viven el momento, pero no sueñan con que Dios cambie las cosas. Entonces eso no va a transformar tu vida. Dios quiere cumplir muchas peticiones, pero tenemos que buscarle. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que buscar, tenemos que clamar al Señor. La pregunta es, para ir terminando, ¿qué tanto estamos buscando a Dios? Todos tenemos sueños. Algunos los cuentan, a otros les da pena contarlo, pero todos soñamos. De repente, ¿qué estás pensando? ¿Por qué te estás riendo? No, nada, dicen, estás soñando. Todos soñamos algo. Ahora, con soñar, eso está bien, pero no vas a lograr nada. Tenemos que ir a una oración y entregarle esos sueños a Dios y decirle, Señor, hazme el milagro. Había un jovencito, y con esa historia termino, de 5 años, que él no tenía para que los padres lo llevaran a estudiar. Él se llama Francisco. Y Francisco no tenía. Sus padres, como los vecinos iban a la escuela, sus padres decían, no, Francisco, no tenés, y le compraban papel y lápiz, y le decían dibujar, colorear, como para que sintiera que hacía algo al respecto. Y él cuenta que un día se subió a un árbol, él se subía todos los días, pero hablando de esa experiencia, se subió al árbol Francisco y le dijo, Dios, si existís, yo te pido que me des la oportunidad de estudiar. Yo quiero estudiar. Y yo quiero cuando crezca ser el bastón de mi papá. Yo quiero tener dinero para ayudarle, porque mi papá se esfuerza y no alcanza con lo que gana. Dios, hermano, él dice que él lloró fuertemente esa tarde en el árbol. Y Francisco sintió la paz de que Dios había oído su oración. Entonces él bajó del árbol y Dios empezó a abrirle puertas y se dio la oportunidad que él fuera a la escuela. Terminó su escuela y Dios le permitió venir a Estados Unidos a sacar una carrera y Dios le fue dando más becas y siguió prosperándolo. Regresó a El Salvador, siguió con nuevas becas acerca de maestrías. Y para no hacerle la historia larga, él llegó a ser el director del pollo campero para Centroamérica en un restaurante de El Salvador. Él llegó a ser el director para Centroamérica, es un amigo mío. Y Francisco cuando cuenta eso, él lloraba. Él lloraba y él dice, yo jamás voy a olvidar a mis 5 años en ese árbol, llorando porque yo quería ir con mis amigos a la escuela y no tenía. Mi papá no tenía. Pero yo creí que Dios podía darme para estudiar y permitirme hacer y ser ese bastón para mi papá. Francisco ahora es un hombre rico, con una gran residencia, y tiene empleados a su cargo. A él no le costaría mandar a algún motorista a que le lleve el supermercado a su papá. Su papá falleció hace un par de años. Y él vivía en la falda del volcán, así que había que hacer un gran trayecto para hacerlo. Pero Francisco, así como oró en el árbol cuando tenía 5 años, a pesar de que él era rico, cada 15 días él se iba al supermercado y él personalmente compraba todo lo de la quincena de su papá. Y él subía al boquerón, decía, a donde vivía su papá, y le llevaba su súper. Porque hacerlo él personalmente, el llenar la carreta, le recordaba el pacto que habían hecho con Dios, de que él iba a ser su bastón para su papá. Entonces a él le ayudaba a mantener la humildad, a recordar que ser un hombre rico y exitoso no era porque él era capaz, porque él era brillante. Eso le recordaba cuando estaba, decía, en el palo. Y a pesar de ser una persona adinerada, él no tiene ningún problema de llorar cada vez que lo recuerda. Él es muy sensible. Y cada vez que está contando, y se lo cuento porque él lo hace muy público, él llora. Él llora porque él sentía dolor de que ni siquiera para la escuela tenían para él. Pero le clamó a quien sí tenía. Le clamó a quien sí tenía. Muchos quizás no tenían problemas porque creían que sus padres tenían para darles. Y quizás no coronaron ni el bachillerato o la escuela mediana. Él no tenía nada. No tenía ni para que lo mandaran a los primeros años escolares, ni para que lo mandaran a estudiar, a leer y escribir. Pero tenía un Dios que hacía lo imposible. Francisco
Hace un año dejó la última parte de sus empresas porque después se volvió empresario independiente y se ha ido a un pueblo a evangelizar a los jóvenes. Y él anda predicando en las escuelas y está levantando una iglesia. Se llama Jayaque, donde lo está levantando, es un pueblo. Porque él dice, él recuerda que él recibió de gracia y ahora que tuvo éxito, ya entregó a su papá al Creador. Dice, ahora quiero ayudarle a otros niños que quizás no les dan de comer, quizás no tienen oportunidad y su mente está cerrada. Yo quiero contarles al Dios que me hizo lo imposible para que estos chicos también crean. Y lo va a ver a un hombre que se baja de su camioneta y empieza a andar en las escuelas del área rural, en el campo, hablándole a los niños de ese Francisco, o Paco, como le decimos, que le oró un día a Dios. Así que no importa cuál es tu condición, si estás bien, no confíes, las cosas cambian. Y si estás mal, tampoco importa, porque hay un Dios de lo imposible. Lo importante es creer en ese Dios que todo lo puede. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos dé esa fe de Francisco? Un chico de 5 años, pero le creyó a Dios que le podía dar esa oportunidad. Oremos, pedirle por tus sueños, decirle a Dios, Dios mío, quiero ser un siervo tuyo, quiero ser un pastor, un salmista, un misionero, quiero ser alguien entregado, quiero ser un ingeniero, un científico, un aviador, lo que sea. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, ponérselo y decirle, Señor, no quiero confiar ni en mí, ni en los recursos de mis padres, porque la vida es incierta. Pero quiero tener la paz de que este sueño esté en tus manos y es suficiente para creer que se hará realidad. Oremos, Señor. Dios mío, nosotros sin ti no somos nada. Nosotros sin ti, Señor, podemos tener sueños grandes, Señor, sueños gigantes. Pero ¿de dónde vamos a sacar la capacidad para llevarlos a la realidad, Señor? No tenemos, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que nos des un corazón sensible, un corazón que te crea, un corazón que no confíe en los recursos que tenemos, que no confíe en nuestras capacidades, Señor. Que así como dijo Zorobabel, no es con ejército ni con fuerzas, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Es de rodillas que venceremos, Señor. Es de rodillas que echaremos los montes, los obstáculos. Es de rodillas, Señor, donde nuestro corazón se mantendrá humilde. Nuestro corazón, Señor, se encontrará creyendo que es por tu fuerza, es por tu misericordia, es por tu gracia, Señor, que veremos milagros en nuestra vida.